Hola, muy buenos días o buenas tardes. Les saluda Luz Estela Amador. Bienvenidos de nuevo a Luz y Salud. Hoy los saludo desde Cali, Colombia, y me voy a transportar a Estados Unidos, exactamente en el estado de Georgia, donde está mi base, pero hoy estoy invertida. Le doy un saludo muy especial a todas las personas que se conectan de cualquier parte del mundo. Y hoy, particularmente, quiero saludar a Melco Martínez, quien es administrador de empresas con maestría en ciencias en liderazgo de sostenibilidad, y él está muy dedicado al mundo de los restaurantes y sabremos por qué está aquí. También le doy la bienvenida a Jacqueline Fernández Correa, quien es psicóloga, Master Science de la Universidad de Manchester del Reino Unido en Gerencia de Recursos Humanos y Desarrollo Humano Internacional, especialista en Gerencia de Recursos de la Universidad de los Andes. Perfecta esta pareja que nos van a contar y nos van a dar su punto de vista de lo que está ocurriendo actualmente, y es porque hoy el programa se trata de el impacto en la salud de los empleados en la industria gastronómica. Hola Melco, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Luz Estela? Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí en el programa y con este tema tan importante. Claro que sí, Melco. Tengo muchas preguntas para ti, pero vamos a resumirlas porque ahora estamos viviendo prácticamente un fenómeno en el mundo de los restaurantes. Tú estás actualmente en Estados Unidos y estás viviendo muy de cerca estos cambios. ¿Cómo resumirías tú el cambio en la industria gastronómica después del COVID? Gracias, Luz Estela. Sí, desde acá pues lo estoy viviendo en carne propia, pero también lo había vivido en Colombia con mi propio restaurante. El impacto pues nos cambió a todos, a los restaurantes en particular, porque tenemos como una diaria conexión directa con los clientes y todos comemos. Viniendo a Estados Unidos directamente a lo que es el tema aquí, yo creo que fue un poco más suave, aunque no dejó de ser muy impactante. Es decir, los restaurantes tuvieron mucha ayuda del gobierno, tuvieron un PPP, tuvieron ayudas también con los impuestos, pero eso no dejó de impactar de manera que hasta un 40% de restaurantes llegaron a cerrar permanentemente. Los restaurantes cambiaron más o menos de la siguiente manera: procesos y procedimientos en todo lo que tiene que ver con medidas sanitarias, porque el cliente está mucho más pendiente de eso que antes quizás no. Tuvo que haber pasado un COVID para que nos diéramos un poco de cuenta en eso, pero muchas políticas en procesos y procedimientos. Por ejemplo, muchos restaurantes les tocó migrar de la comida a la mesa al pick-up y a los deliveries, incluso con las aplicaciones o directamente también. Les tocó cerrar locales y cambiar realmente lo que hacían antes en 3 locales. Uno, llegar a suplir las necesidades de las áreas de pronto que tenían antes. Ahora, en cuanto a proveedores, les ha tocado de cierta manera cambiar políticas, pedir semanalmente o con una mayor frecuencia y pagar de pronto mensualmente, pero enfocándonos en personal, que es el tema que más nos está ocupando el día de hoy. Bueno, disminución de personal, no solamente sacarlo, sino quitarle las horas, ya no trabajar todos los turnos, sino medio, o de pronto en algún momento cortar y decir, no hay nadie, no hay clientes, por favor váyase a casa. Políticas que antes no manejaban o que un empleado prefería no trabajar allí y que a veces hasta rayaba con la ilegalidad, hoy en día son aceptadas porque es la nueva normalidad. Yo creo que ese es en resumen el cambio que ha habido para el tema que nos ocupa hoy, Luz Estela. Pues mencionaste una variación en el ritmo de trabajo, en sus responsabilidades, lo que ellos tienen que hacer en el ingreso, por supuesto, porque si se les reducen horas, ¿cuál es el impacto que esto pudiera estar dando en la vida, en su salud, en la salud de los empleados? Lo que tú ves. Claro. Bueno, la salud se impacta
alrededor del restaurante a todo el mundo tuvo algún impacto, pero el tema de los empleados es vital. Solo por hacer un capítulo o un paréntesis previo, bueno, el dueño o los dueños, claro, han tenido que vivir en carne propia también todo lo que tiene que ver con la incertidumbre, con un posible cierre, otra variante o la viruela del mono o lo que viene. Entonces, ellos tienen su paréntesis y su capítulo aparte, pero son los dueños, centrándonos en el alma o en la columna vertebral, que son los empleados. En mi caso particular en Colombia, yo recuerdo dos empleados que me decían que se sentían mal y no podían trabajar aún habiendo trabajo y que de cierta manera esto les impactó hasta físicamente y yo nunca, la verdad, relacioné eso cuando estaba pasando, eso fue en medio del COVID. Ahora que lo vivo post-COVID, yo veo empleados que llegan desanimados, decaídos y la mayoría dicen, o en los restaurantes donde estoy, estos sonos no me sirven. Y los veo elevados o los veo sin ganas para ponerle una buena cara al cliente, desmotivados. Yo no soy experto, por eso la experta Jacqueline nos está acompañando el día de hoy, pero puedo notar en directo los cambios en personalidad de lo que era una persona que yo conocía antes atendiendo a lo que puede ser hoy. Y eso pues tiene atrás en la familia un impacto también y está hablando con su familia, tengo menos horas, tengo menos trabajo o me van a sacar o no sé. Y de cierta manera eso tiene que repercutir de todas las formas en la mente del empleado. Pero pues no soy experto y por eso la experta nos está acompañando hoy. Melco, tú has mencionado algo bien importante y esto es un tema para profundizar. Qué mejor que con una psicóloga especialista en gerencia de recursos humanos, como es la doctora Jacqueline Fernández Correa, quien está con nosotros. Jacqueline, bienvenida y gracias por estar aquí de nuevo. Muchas gracias, Luz Estela, muchas gracias, Melco. Este es un día muy importante y el encuentro a cuál es la situación que se vive en los Estados Unidos con los restaurantes y con los empleados. Pues evidentemente, como decía Melco, muchos fueron, esto es ya post pandemia, entonces muchos fueron despedidos. ¿Qué pasa ahora? Muchos restaurantes fueron obligados a cerrar, algunos empleados se mudaron cuando los nuevos empleadores quisieron recontratarlos, ya no habían. Otros encontraron nuevos trabajos en otros sectores que son más atractivos en este momento. Algunos siguen quedándose en casa cuidando a sus hijos, otros cansados de salarios bajos y de un arduo trabajo, pues también se van, y otros que han sido contratados se van en muy poco tiempo, en muy pocas semanas. Entonces, en los Estados Unidos, los restaurantes carecen de personal suficiente. Salir ahora a cenar parece una experiencia distinta en estos días post pandemia, porque el cliente espera más tiempo para encontrar una mesa y no parece que el restaurante esté lleno. Se pregunta uno, ¿y qué pasa con el mesero, por ejemplo? Se ve un poco más ansioso. El trabajo, ustedes saben, del mesero de por sí es estresante, pero cuando tiene menos personal un restaurante, pues al mesero o a las personas dentro del restaurante les toca realizar dobles funciones o triples funciones o varias funciones como servir ensaladas. No solamente ya no está el host, sino hacer otras actividades dobles. Esto genera mucho estrés. ¿Qué hacen las personas que llegan a ser contratadas? Renuncian al poco tiempo, como les decía anteriormente. Entonces hay una gran cantidad de trabajo extra, aunado a la situación de pandemia, al estar usando máscaras, a la incomodidad que esto requiere y a que la gente que entra a los restaurantes normalmente a veces no las usa ya aquí en los Estados Unidos. ¿Qué hace entonces generar estrés? Cuando hablamos de un estrés hay diferentes tipos, pero a nivel profesional, que es el que sucede con los meseros, podríamos decir que este estrés profesional genera un cansancio mental, una carga extra de funciones por más responsabilidades y casi que desmotivación, y por ende afecta al dueño del restaurante, al propietario, baja productividad. Se generan en las personas fricciones en las relaciones dentro del restaurante, por ejemplo, y también fuera de él.
con las personas cercanas. Las personas empiezan a generar cambios de comportamiento que no lo sienten inicialmente como un problema, sino es algo normal que está sucediendo, pero no es cierto. Empiezan a perder seguridad en sí mismos, ya no expresan sus gustos, empiezan a quedarse callados. Si hay problemas en las relaciones, pues las tratan de evitar. Las metas que ya tenían son tan inciertas que ya ni se creen ellos mismos que las puedan realizar. Entonces se va perdiendo la autoestima. Jacqueline, entonces, ¿cuáles serían las soluciones a tomar? Bueno, en primer lugar, identificar que sí hay un problema, que sí hay un cambio de comportamiento, que sí hay un cambio de sentimientos y que nuestros pensamientos no son los mismos que solían ser. ¿Qué significa esto? Que si podemos buscar la ayuda de un profesional experto en cómo ayudarnos a salir de esta situación, sería fantástico. Sí hay muchas formas de ayuda dentro de los Estados Unidos que al final las vamos a mencionar. Pero inicialmente, cuando uno busca un profesional en el área de la psicología, lo que le ayuda a conectarse un poco con uno mismo. ¿Quién es uno mismo? ¿Qué pensamientos, qué sentimientos, qué tengo hacia mí mismo? Eso es lo que yo llamo la autoestima. ¿Qué creencias tengo de la persona que soy? Si yo puedo con esas creencias ser positivo, dar lo mejor de mí, entonces también lo podré hacer hacia otros. Pero si no tengo una buena autoestima, pues obviamente no generaré unas buenas relaciones a otros. Cuando vamos donde un profesional de la psicología, lo que vamos a mirar es cómo gestionamos esas emociones que hay dentro de mí, emociones positivas y negativas. Y vamos a hacer un ejercicio muy práctico. Vamos a mirar una situación crítica, por ejemplo, en el restaurante, cómo es la situación y la relación con el chef, por decir algo. Le pido las órdenes al chef, pero como son tantas, lo hago de manera rápida, con un tono de voz diferente y empiezo a generar tensión también en la otra persona, no lo espero y empiezo a desconectarme de la situación. Me dejo llevar por la situación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Identificar un punto específico en donde vea cómo yo me estoy comportando, cómo están siendo mis acciones, qué puedo mejorar y cómo me gustaría que fueran. Es un ejercicio muy sencillo, pero con el psicólogo adentro vamos a mirar que está en muchas áreas de la vida y en conclusión voy a tener un denominador, está en casi todas. Algo me está pasando y estoy bajando mi valoración como persona. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a cambiar eso y poder con ejercicios, con meditación, con mindfulness, con otras actividades donde yo empiece a bajar mis ondas cerebrales, a entender qué es lo que está pasando, que las situaciones externas no pueden controlar mi comportamiento, no pueden controlar mi vida, yo puedo empezar a hacer cambios dentro de mí a pesar de que la situación esté muy complicada o sea el de mayor estrés. Incluso puedo tomar mejores decisiones y hacer cambios internos. Eso es básicamente la ayuda profesional. Doctora Jacqueline, y tratando este tema tan importante como el impacto en la salud de los empleados en la industria gastronómica, ¿qué puntos de apoyo informativo pudiéramos tener? ¿A dónde recurrir? Bueno, sería muy importante primero para los propietarios de los restaurantes que buscaran en sus beneficios en el tema de la salud si los contratos que tienen alcanzan para que puedan brindar atención psicológica personalizada a los empleados que tienen a cargo. Eso sería muy bueno. Para aquellos que no, pues mirar programas que los pudieran tener a bajos costos. Hay otras páginas muy importantes como el CDC, que son los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que tienen una gran lista y que pueden accesar las personas, una lista de consejos para controlar ese estrés y la ansiedad. Hay una línea de texto de Crisis Text Line. Esta línea es gratuita, tiene un soporte de 24 horas, 7 días a la semana y envía un mensaje de texto para que personas especializadas puedan asesorar a la persona que está solicitando esta ayuda. Hay otras páginas que son libres que las pueden buscar en Google como Headspace. Esta aplicación ofrece una colección gratuita de meditaciones y ejercicios guiados. Normalmente estamos hablando de bajar niveles de respiración y esto es lo que inicialmente hace la meditación.
Hay otras páginas como Balance que ofrecen una suscripción para hacer meditaciones gratuitas por un mes y luego la persona lo paga por un año. Pero en general en YouTube pueden encontrar muchas meditaciones antes de acostarse, a levantarse. Total es bajar las ondas. La situación externa no se puede cambiar, pero la situación interna sí. Hay que procurar quererse más, aceptarse mejor y entender que podemos controlar nuestras emociones y podemos gestionarlas. Wow. Espectacular, me encanta, súper completo. Definitivamente el propósito de Luz y Salud es traer a ustedes herramientas de información preventivas y curativas. Y aquí estas páginas, estos links que tendremos aquí para ustedes, pues vamos a prevenir muchísimos problemas, de pronto enfermedades, llegar a la ansiedad. Sabemos que el ritmo de los restaurantes es un ritmo bastante agitado, de mucha prisa, de mucho compromiso, de bastante responsabilidad que les puede crear a los empleados, a los comensales y a todo el equipo de trabajo en el restaurante muchísima tensión, así que se trata de evitar esto. Melko, yo te agradezco muchísimo que como administrador de empresas y una persona que trabaja día a día con los restaurantes, nos traigas este tema tan importante para buscar soluciones, porque hoy estamos hablando del impacto de la salud de los empleados en la industria gastronómica. ¿Tú qué quisieras complementar? No, primero muy agradecido, Luz Estela, por el programa y doctora Jacqueline también, sobre todo porque empecé a ver soluciones y quizás yo mismo he dejado de buscar ayuda, en mi caso particular. Luego salgo yo más agradecido y siento que he recibido más de lo que he podido dar. Pues mi expertise es la sostenibilidad y es muy importante en la sostenibilidad el engagement con los stakeholders. Y en este caso el engagement con los empleados en el mundo entero está medio roto. Ese engagement es dificilísimo y además a mí, dentro de lo personal y para los empleados que están alrededor de los restaurantes que ayudo, pues va a ser fundamental. Pero tengo una herramienta más a partir de este programa de cómo mejorar ese engagement con los empleados para mi propuesta para los restaurantes. Creo que siempre el complemento con una profesional como la doctora Jacqueline es muy importante y salgo muy agradecido. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Esperamos llenar todas nuestras expectativas, tener este programa como una buena solución y además que a partir de ahora podamos crear talleres, momentos de encuentro para que el equipo de un restaurante pueda tener estos espacios de relajación y más bien de un manejo de estrés o un manejo de su comportamiento y así mejorar la relación de jefe, empleados, empleados comensales. Así que me despido. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan un día hermoso. Gracias, doctora Jacqueline Fernández, y gracias, Melko Martínez, por hacer parte de este programa el día de hoy. Gracias, Luz Estela, y felicitaciones por tu programa. Es tan importante para la gente. Vas a ver cómo se va a multiplicar este en particular. Felicitaciones. La luz siempre está con todos nosotros y tú eres la luz de muchos en este programa. Muchas gracias por la invitación. Divino, divinas las palabras, las tomo con mucho amor. A todos ustedes un abrazo y recuerden siempre buscar luz y salud.